El mercado laboral o las relaciones laborales son sin duda uno de los pilares básicos en nuestras sociedades. Una parte de nuestro tiempo lo dedicamos a lo que sería el crecimiento profesional o como medio para subsistir. De hecho, fijaros la importancia que tiene el trabajo, que es muy habitual incluso cuando conocemos personas que una de sus primeras introducciones o presentaciones pues sean relacionadas con el trabajo. El trabajo es necesario para las personas como medio de subsistencia y en la gran mayoría de casos vendemos nuestra fuerza de trabajo a un tercero por un salario. En el transcurso del proceso productivo, sea el que sea, convivimos con otras personas. Y ya sabéis que aquí pues tocamos cosas relacionadas con el conflicto y las relaciones en general. Como podréis imaginar, no es una excepción en este sector, ya que donde hay personas, hay conflictos. Se añade también la dificultad por el hecho de que existen asimetrías, roles de poder, presión, sobrecarga de tareas, factores de riesgo psicosocial como el estrés, etc. Aunque sea complejo, se puede intervenir en resolución de conflictos y en este vídeo me quiero centrar en aquellos factores o causas que propician el caldo de cultivo perfecto, que hacen que no estemos satisfechos con nuestros trabajos y con nuestras relaciones laborales. Aquellos que son muy frecuentes y pueden ser dificultosos para los individuos. Vamos allá. Para entender los conflictos internos y externos del entorno laboral en general, podemos encontrar distintas explicaciones, tanto sociológicas como psicológicas. Las primeras responden más a lo que sería la configuración de las estructuras, tanto económicas como sociales, y cómo actúan los individuos en consecuencia a esta situación de partida que condiciona en parte pues, sus comportamientos y decisiones, desde la precariedad laboral, la necesidad económica, la alta demanda de trabajadores, la desigualdad entre pequeñas, medianas y grandes empresas, etc. Y las segundas, las psicológicas, que responden más a los patrones de conducta que tenemos ante situaciones de conflictividad relacional y social en el trabajo, ansiedad, miedo, estrés, etc. En primer lugar, existe conflicto en todas las partes. En el momento en que existen relaciones humanas, existe conflicto, como os decía antes. Y el mercado laboral no es una excepción, justo lo contrario. Por el simple hecho de compartir muchas horas con otras personas que pueden tener distintas necesidades, otros objetivos personales y laborales, distintas creencias, es casi inevitable que tarde o temprano aparezca algún tipo de conflicto. Partiendo de la base que en la mayoría de entornos laborales hay algún tipo de déficit, ya sea organizativo, de comunicación, de sobrecarga, de cuidado de las relaciones en general, es probable que la conflictividad sea habitual y alta. De hecho, es lo más normal y, como siempre decimos, es positivo aceptar esta situación y naturalizarla. Los problemas de relaciones humanas existen y pueden tener solución. Tener relaciones limitantes, conflictivas o un mal entorno laboral es un primer elemento que nos limita a la hora de estar satisfechos o satisfechas en nuestros trabajos. Y es importante cuidarlo. En segundo lugar, la situación de necesidad económica generalizada y de sustento hace que los trabajadores y los pequeños empresarios pues estén dispuestos a tragar más, ¿no? Por la situación de recesión y encarecimiento en general. Al menos en el Estado español, a grandes rasgos, pues hay un paro estacional enorme y una precariedad laboral cada vez más creciente. En Cataluña, que es de donde soy yo, estamos hablando de que una cuarta parte de la población está en riesgo de pobreza o de exclusión social. Es mucha gente. No quiero imaginarme estadísticas de otros países altereuropeos. Con este caldo de cultivo, la demanda de trabajo es enorme, con lo cual las condiciones laborales serán previsiblemente precarias y harán que muchas personas pues acepten estos puestos de trabajo por necesidad material imperiosa. Aceptar a regañadientes este tipo de situaciones suele generar contrariedad, estrés, ansiedad, frustración, etc. Con lo cual, pues hay una situación estructural, tanto económica como social, delicada, que condiciona a los individuos en su toma de decisiones, sus condiciones materiales de existencia y su estado psicológico. En muchos casos, eso de la meritocracia brilla por su ausencia. La necesidad económica es uno de los factores que más nos limita y es dificultoso revertirla. Hay gente que trabaja todo el día, gente que invierte energía en otros sectores y se reinventa, gente que inicia proyectos personales, etc. Sea cual sea tu camino, te mando ánimos, ya que a la mayoría nos toca hincar el codo y trabajar mucho, pero sobre todo invierte en ti y en aquello que se acerque a tus necesidades y tus metas. En tercer lugar, puede ser que no te sientas identificado o identificada con lo que haces en tu trabajo, que veamos nuestro trabajo como únicamente un medio de subsistencia y no como algo que nos realiza personalmente. Para explicar esto voy a coger un concepto concreto de lo que sería la alienación por Karl Marx,
para que entendamos esto de no sentirse identificado con lo que hacemos. Marx explicaba que durante el proceso de producción el trabajador pierde el control sobre el fruto de su esfuerzo, pasando este a ser un objeto que servirá para brindar un beneficio económico a un tercero. La labor de un trabajador pasa a ser una mercancía a cambio de un salario. El hecho de que no nos sintamos identificados con nuestro trabajo, con nuestros referentes inmediatos, con los valores de la empresa, hace que fácilmente caigamos en la alienación. Sobre todo, una de las consecuencias de esta tiene que ver con este plano emocional. No nos sentimos identificados con lo que producimos, no sentimos la actividad laboral como nuestra, sino como algo ajeno, y esto genera decepción y desafección. Además, algo muy occidental también es la pérdida de la identidad, ya que esta tiene mucho que ver con el desarrollo profesional. No sentirnos identificados con nuestros trabajos, esta desconexión emocional o tener la expectativa que el trabajo nos va a brindar la felicidad, son factores que hacen que no nos sintamos a gusto. En cuarto lugar, hay asimetrías. En el entorno de trabajo hay asimetrías de base. Los roles de poder marcan y condicionan el ambiente laboral, el clima y las relaciones en general. Normalmente la mayoría de entornos sociales humanos a lo largo de la historia que se han basado en patrones verticales, ¿no? y de obediencia, ya sea un patriarca, a un señor, a un rey o lo que sea. Esta situación de partida hace que la mayoría de personas asumamos este patrón dentro del engranaje laboral, que en la mayoría de casos es verticalizado y en general poco democrático. Hay sistemas que por su naturaleza suelen funcionar mejor con esta lógica, como podría ser, por ejemplo, el cuerpo militar o policial. Por distintas razones, funcionar con verticalidad tiene ventajas y desventajas. En el caso del mercado laboral hay cierto margen, pero las relaciones verticales siguen muy presentes y este hecho acentúa la polarización de posiciones. En este caso, entre gente que obedece o que ejecuta unas tareas y gente que lidera o da instrucciones. Estas últimas tienen la última palabra y pueden ser arbitrarias, con lo cual el rol de obediencia se acentúa. En este tipo de escenarios no tienen por qué generarse problemas necesariamente. Por sí, un sistema en el que haya una diferenciación de roles y poder no tiene por qué ser disfuncional, pero normalmente son desigualitarios. Todo esto depende en gran parte de cómo sean estos líderes y cómo sepan articular sus equipos de trabajo. Estos pueden determinar el curso de toda la actividad productiva y cómo serán las relaciones en general. Se puede generar desde un ambiente de confianza y seguridad, ¿no?, a uno de justo lo contrario, desconfianza, de abuso y de sumisión. Además que muchos de estos líderes realmente son débiles, mediocres, clasistas o autoritarios, que bajo esta apariencia de solidez y fuerza lo único que hacen es limitar el negocio, la producción y debilitar las relaciones humanas. Y estas últimas son básicas en cualquier proceso de producción y de generación de riqueza. Muchas veces se tiene la falsa creencia que siendo duros y exigentes con los demás vamos a tirar adelante con el negocio, las tareas o lo que sea. Con la ley del más fuerte, ¿no? Pues las consecuencias de no obedecer puede ser un despido, con lo cual esto no se cuestiona. Pero estos líderes van a perder a todo su equipo por el camino. Hablarán mal de ellos, no les respetarán como personas, les escucharán lo justo e incluso harán burla. Es muy típico. Creo que es más bien un equilibrio de fuerzas, ¿no? Y saber calibrar en todo momento qué políticas hay que aplicar con las personas y las relaciones. Es muy importante. Muchas veces este autoritarismo parte de una situación de miedo. Como decía la cita del poeta romano Claudio Claudiano, aquel que infunde temor en los demás vive constantemente con miedo. Un buen líder sabe cuándo ser punitivo o incisivo en algún error y cuándo premiar y reconocer a los demás. Castigar cuando no hay motivo únicamente hace levantar recelos y debilitar las relaciones humanas y los procesos productivos en su consecuencia. No se gana a los demás a través de estos mecanismos de coerción. Recordemos que las relaciones humanas se basan sobre todo en la cooperación y la confianza. Cuando este orden se altera y se consiguen resultados a través de la coerción, la sumisión o la desconfianza, los puentes de cualquier relación se dinamitan. Aunque el trabajo salga adelante, es comandancia de galeras, es pegar con látigos. Todo esto no es excluyente, ¿eh? Ser un líder democrático, que escucha y que sabe manejar relaciones humanas, que tiene este calibraje, ¿no? Y que se relacione con algo débil. No, reitero que es una falsa creencia. Trabajar en entornos hostiles con líderes autoritarios donde ves que tu opinión o trabajo valen poco son factores que hacen que nos sintamos insatisfechos en nuestros trabajos y con nuestras relaciones laborales. Y en quinto lugar, los humanos somos más que meros números. Somos seres con identidades, con sentimientos y con valores.
Y estos son fácilmente dañables si no tenemos cuidado. Necesitamos ser escuchados, ser atendidos material y emocionalmente y poder expresar aquellas necesidades que tengamos. En el momento de entrar en el mercado laboral, nuestra identidad se disgrega parcialmente y nos tenemos que amoldar al nuevo contexto. Desgraciadamente, en el entorno laboral no nos podemos desenvolver tan naturalmente como haríamos en otros entornos sociales, pues por lo que decíamos antes, ¿no? Porque hay una serie de jerarquías y unas normas sociales, con lo cual pues ya partimos de una previsible represión a determinadas expresiones personales, como pueden ser pues la de malestar con alguien, una decisión con uno mismo, ya que la subsistencia material depende de los trabajos. La verdad es que todavía cuesta conciliar esto en el entorno laboral. Incluso está estigmatizado y se puede tachar fácilmente a las personas de perezosas, tóxicas o mentirosas porque expresan pues cierta disconformidad o sus necesidades, como haría todo el mundo en otros contextos fuera del laboral. O sea, es que en este entorno, en el laboral, no es una excepción, tenemos necesidades y hay que cubrirlas. Y una de básica y que queda muy desatendida es la de ser escuchados y ser tratados como uno más del equipo, no como mercancía desechable y sustituible. Cuando el capital humano es percibido así, no podemos esperar una lealtad o un compromiso en este caso de los trabajadores. Además, que aunque pueda haber intereses diametralmente opuestos, a priori, pues hay margen de maniobra para negociar y pactar entre las distintas necesidades y posiciones. No sentirnos especiales, sino más bien como uno más, hace que nos sintamos poco valorados y desconectemos de este ecosistema social del trabajo. Es otro factor que hace que nos sintamos poco satisfechos. En sexto lugar, los riesgos psicosociales como el estrés, la ansiedad, las necesidades personales, miedo, pues están en el orden del día en una parte muy importante de la población occidental. Hay una serie de emociones o situaciones que puede producir situaciones límite en el trabajo y las relaciones laborales en general. Situaciones de frustración, de tristeza, de clima laboral resentido o situaciones personales pues como el estrés crónico. Cuando estamos sometidos con algunos de estos riesgos, nuestra productividad y autoestima puede menguar. Estos riesgos psicosociales nos limitan en otras facetas vitales y personales y suelen ser muy habituales, incluso llegando a consecuencias nefastas como el suicidio. Con lo cual creo que debemos estar muy atentos y atentas a lo que se nos mueve por dentro, alejarnos en la medida de lo posible de aquellos trabajos o situaciones que nos llevan a puntos límite. Independientemente del rol que tengamos en la estructura, si trabajamos bajo presión, bajo estrés, con un entorno hostil, con bullas verbales, todo esto nos limita a la hora de relacionarnos desde un estado más deseable y más potenciador. Y entiendo que en muchos sectores es muy difícil esto, por precisamente nuestra subsistencia material necesitamos de los trabajos. Trabajar con múltiples riesgos psicosociales hace que nos sintamos menos felices y seamos menos productivos, limitando así nuestras capacidades en el entorno laboral. A modo de conclusión, hemos visto en este vídeo pues una serie de factores que nos limitan a la hora de estar satisfechos, satisfechas en el mundo laboral y las relaciones laborales en general. El problema es sobre todo estructural, partimos de situaciones de falta de herramientas del conflicto con otras personas, de desigualdad social galopantes en muchos sectores, de una distribución desigual de los recursos, además de una falta de cultura del trabajo en una parte importante tanto del empresariado como de los trabajadores. Y esto va a depender en función de los países. Hay parcelas que debes atender tú, pero no te culpes únicamente a ti de tener problemas laborales. Muy a menudo el mercado laboral es un entorno hostil del que muchos factores no van a depender de ti ni de lo bien o mal que lo hagas, como por ejemplo las decisiones arbitrarias de un tercero, la organización del trabajo, la eficacia de los comandamientos, el proceso de selección de candidatos, etc. Muchas veces recaen estas deficiencias organizativas y técnicas en nosotros y nosotras y nos produce estrés o lo pagamos con nosotros mismos y nuestro entorno más inmediato. Asume las partes de responsabilidad que te correspondan a ti, pero no te sobrecargues con cosas de las cuales no tienes influencia o control. Una parte que debemos revisar todos y todas es la comunicación, la asertividad y nuestra autoestima con los demás cuando estamos trabajando. Esto sí que depende de nosotros. Por ejemplo, no es de recibo hablar mal a nadie, todos merecemos un trato respetuoso y sincero independientemente del rol que tengamos. Ya vamos a hablar de esto en otro vídeo. Puede que estés en contacto con personas que les cuesta relacionarse en el trabajo, de ejercer de líderes o les faltan herramientas en general. Otras veces hay situaciones en las que hay trabajadores que no cumplen con las expectativas previstas
o su trabajo es mejorable. Con lo cual, debemos tener en cuenta estos matices, estos factores y estos grises y evitar los absolutos de unos buenos y otros malos. Habrá de todo en todos sitios y aquí lo que nos interesa es cultivar relaciones positivas que potencien las necesidades y condiciones del mayor número de personas cuando estamos trabajando. Y sobre todo que te sientas bien contigo misma o contigo misma. Por el bien de todo el mundo es mejor fomentar climas saludables. En cualquier caso, te recomiendo que inviertas en ti y en la cobertura de tus necesidades, que no queden desatendidas. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, si es así, dale me gusta, comparte, un saludo y hasta pronto.